Renacer para una nueva vida. Poco a poco fui cortando todo contacto con Jason. Cuando dijo que necesitaba quedarse en el hospital, acepté inmediatamente trabajar en Pekín. Cuando él estaba liado con Yvonne, aborté en secreto. Cuando Yvonne me obligó a divorciarme, firmé rápidamente el acuerdo para cumplir sus deseos. En mi vida anterior, solo en mi lecho de muerte me di cuenta de que solo era una espina entre ellos. Hasta mi propio hijo lo pensó. Mirando la cara del antiguo director, enojado por mi anterior indecisión, intenté desesperadamente ocultar mi emoción. Director, lo he pensado bien. Estoy dispuesto a ir a Pekín. Renacido, no seguiré el mismo camino que antes. Esta es una buena oportunidad y la aprovecharé con firmeza. Bella, las oportunidades son fugaces. ¿No quieres pensarlo un poco más? Ah, ¿qué acabas de decir? Sonreí. Sí, directora. Ya lo he decidido. Iré a Pekín. Bien. Bien. Bella, regresa y habla con Jason. Una vez que te vayas, vivirán separados. La comprensión y el apoyo de tu familia son muy importantes. Jason, mi esposo desde hace 2 años. Pensando en él, mi sonrisa se desvaneció. Es un estudiante destacado, se graduó de una prestigiosa universidad de medicina y ahora es un cirujano de renombre en el hospital popular de nuestra ciudad. Conocido en todas partes, también es atractivo. Todos dicen que tiene un futuro brillante y que encontré un tesoro. Director, lo entiendo. ¿Cuándo nos vamos? Solo tiene medio mes. Disfrute de este tiempo con su familia. En mi vida anterior, dejé pasar la oportunidad de cambiar mi vida por Jason. Todavía recuerdo el nerviosismo con el que le conté que trabajaría en Pekín. Él levantó la vista con naturalidad y dijo, ¿Pekín? Está tan lejos. Es muy incómodo viajar de ida y vuelta. Frunció el ceño con un tono lleno de desaprobación. Le expliqué con cuidado que esta oportunidad es muy rara. El director incluso tuvo una charla especial conmigo. Dejó el teléfono y se puso serio. Bella, deberíamos estar pensando en tener un hijo ya. ¿Qué sentido tiene ir a Pekín a estas alturas? Niño. Poco después me enteré de que estaba embarazada. Tenía náuseas matutinas muy fuertes y me sentía mareada. Pero Jason simplemente dijo que todas las mujeres pasan por esto. Solo aguanta y se te pasará. Soportando las molestias, insistí en trabajar. Pero a medida que mi barriga crecía, me costaba más moverme. Jason empezó a convencerme de que dejara tu trabajo y me quedara en casa para cuidar al bebé tranquilamente. Dudé. Pero... me interrumpió. Lo más importante para una mujer es su familia. ¿Qué imagen da una mujer al salir? Cuidar a los niños en casa y a los mayores, eso es lo que deberías hacer. Me mordí el labio y finalmente cedí. Dejé mi trabajo y me dediqué a cuidar de la familia, de él y del niño en crecimiento. Sin embargo, la carrera de Jason estaba en auge. Primero lo trasladaron a la capital provincial y luego un gran hospital de Shanghái se lo llevó. Yo estaba solo en casa, dando vueltas como un trompo cuidando a los ancianos y al niño, y estaba agotado todos los días. Le sugerí que regresara, pero me dijo que era egoísta. Entonces le propuse ir a Shanghái con el niño a buscarlo. Pero dijo que estaba preocupado por sus padres y que no tendría tiempo para cuidarnos si íbamos a Shanghái. Así que vivimos separados hasta que el niño fue admitido en una universidad de Shanghái. El niño fue a Shanghái a buscarlo, y yo me quedé cuidando a los ancianos hasta mi fallecimiento. Después de jubilarse, finalmente regresó de Shanghái. Pero había una historia que lo seguía. Yvonne, la enfermera jefe del mismo hospital que él cuando eran jóvenes, regresó con él. Yvonne compró una casa al lado de la mía. Todavía entraba y salía con Jason a diario. Sabía que su relación no era sencilla, pero la había soportado durante tantos años. ¿Por qué debería cumplir sus deseos cuando sea mayor? Incluso mi hija me lo insinuó con sus palabras. Has estado retrasando a mi padre toda la vida. ¿Aún te aferras a él? Lo siento por mi papá. ¿Qué sentido tiene vivir así? Mamá, ¿por qué no les haces justicia a mi papá y a Yvonne? Sí, Gustavo.
Viví así toda mi vida, una vida llena de quejas, una vida llena de trabajo. Al final me convertí en pecador. ¿Por qué? No estoy dispuesto a aceptarlo. Pero nadie me comprendió. No se me da bien montar un escándalo. Al final, caí en una depresión y morí unos años después. Por suerte, aunque no renací antes de casarme, no pasa nada. Todavía hay tiempo para todo. Al llegar a casa, cogí un bolígrafo y marqué con un círculo el día que iba a Pekín. Medio mes. Puedo esperar. De ahora en adelante es una cuenta regresiva hacia la libertad. Jason aún no había regresado. Miré a mi alrededor. Esta casa estaba en el complejo de viviendas del personal del hospital. Debido a nuestro matrimonio, el hospital le asignó un apartamento de 2 habitaciones y una sala de estar en el tercer piso. Regresé a mi habitación y empecé a empacar mis cosas. Después de 2 años de matrimonio, no me quedaban muchas cosas. Una maleta me bastó para empacarlas todas. Sí. Jason y yo dormíamos en habitaciones separadas. Dijo que siempre trabajaba en el turno de noche y que no quería volver tarde y molestarme. Llevábamos menos de 1 año durmiendo en habitaciones separadas. Sonreí con amargura. En mi vida anterior ni siquiera noté señales tan evidentes. Quizás lo sabía, pero me engañé. Justo cuando terminaba de empacar, Jason regresó. Llevaba bolsas grandes y pequeñas en las manos. Detrás de él estaban el padre y la madre de Jason, y Devin, con una sonrisa en el rostro. El vínculo cogía del brazo a la madre de Jason y charlaba sin parar. Tía, si no te conviene vivir aquí, puedes quedarte en mi casa. Vivía abajo. Me quedé atónita y recordé que la pareja venía hoy. Jason me había dicho ayer que fuera a recogerlos. Ayer renacido y lo olvidé por completo. ¿Pero cuándo empezó iban a vivir abajo? Cuando Jason me vio, se le puso fea la cara. ¿Qué te pasa? No te pedí que recogieras a mamá y papá. ¿Qué haces escondido en casa? Acabo de salir del trabajo. Ya los recogiste, ¿verdad? Mírate. ¿Qué clase de comportamiento es este? No pareces una nuera para nada. En cuanto la madre de Jason entró, me señaló y empezó a regañarme. Vinimos hasta aquí y ni siquiera fuiste a recogernos. ¿Qué hacías escondido en la habitación? Me burlé. En mi vida anterior, fui a la estación con ganas de recogerlos y servirles comida deliciosa y buen trato. ¿Pero cuál fue el resultado? Aún así, todos me culparon. Tía, no te enojes. Bella podría estar cansada. Iván salió hipócritamente para suavizar las cosas, pero su mano estaba apretada cariñosamente contra el brazo de la madre de Jason. Quienes no lo supieran podrían pensar que era la nuera. Al ver su rostro servil, sentí una oleada de náuseas y casi vomité. En mi vida anterior, les serví con todo mi corazón. Pero, ¿qué recibí a cambio? Les disgustó que no pudiera tener un hijo y, en cambio, di a luz a una hija. A menudo instigaban a su hijo a divorciarse de mí. Lo soporté toda la vida y no quiero soportarlo más en esta vida. ¿Cansada? Creo que solo es perezosa. Jason también se unió. Me casé con una mujer, pero no hace nada y solo sabe cómo gastar el dinero. Así es. Jason trabaja mucho y ella no sabe ser considerada. La madre de Jason repitió, mirándome con disgusto. Bueno, deja de hablar. Jason los interrumpió con impaciencia. Isla, ve a cocinar. Su tono era de orden, como si yo fuera una sirvienta en su casa. Respiré hondo, reprimí mi ira, fui a la habitación y saqué la maleta que ya tenía preparada. De un golpe dejé la maleta en medio de la sala. Sus ojos se posaron en mí al instante. Tengo algo que hacer y me voy a quedar en casa de mis padres unos días. Dije con calma, mamá y papá, si quieren vivir aquí pueden. Si quieren ir a vivir abajo, a casa de Yvonne, también está bien. No me meteré. Hice una pausa a propósito y enfaticé la palabra Yvonne para observar sus reacciones. El rostro de la madre de Jason cambió. ¿Volver a casa de tus padres? ¿Qué quieres decir con eso? Jason también se sonó la barba y me miró con enojo. ¿Vinimos hasta aquí y te vas? ¿Acaso te importamos?
Yvonne parecía sorprendida. Bella, ¿qué pasa? ¿Hay algún malentendido? No me molesté en prestar atención a sus actos hipócritas. Fui directo a la puerta y me puse los zapatos. ¡Alto ahí! Jason rugió y corrió a agarrarme del brazo. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no quieres vivir conmigo? Me solté de su mano y lo miré con desdén. Jason, qué pérdida. Piensa lo que quieras. Estoy muy cansado, así que no cocinaré. Yvonne debería haber preparado algo. Puedes ir a comer a su casa. Con el rabillo del ojo vi la inconcebible sonrisa triunfal en el rostro de Yvonne. Sí, Caden cumplió mi obsesión. Tío y tía, vengan a comer a mi casa. El hermano Jason me dijo antes que vendrían y me acabo de mudar hoy. Considéralo una celebración de mi nuevo hogar. Ah, Yvonne sigue siendo la mejor. Jason, ¿qué soy yo? Mira con qué esposa te casaste. Creo que te casaste con un antepasado. La madre de Jason me fulminó con la mirada. Viejo, vamos a comer. Jason llevó el equipaje a mi habitación y salió con cara de pocos amigos. O cocinas o te vas. Le hice una mueca de desprecio y saqué la maleta a rastras. Arrastrando la maleta, no volví a casa de mis padres. ¿A dónde debería volver, a esa supuesta casa paterna? Aparte de interminables peleas y parcialidad, ¿qué más había? Mis padres y mi hermano menor solo tenían a Jason. Este yerno, una tortuga dorada, a sus ojos tenía estatus y podía ganar dinero, lo que los hacía quedar bien. En cuanto a mí, no era importante. No me cabe duda de que si volviera así, mis padres me llevarían de vuelta en coche toda la noche. Solo dirían que estaba siendo irrazonable y jamás culparían en lo más mínimo a su buen yerno. Casualmente encontré un hostal donde alojarme. La pequeña habitación y la tenue luz amarilla me dieron una sensación de alivio sin precedentes. Al menos aquí no había acusaciones ni parcialidad sin fin. Me toqué la barriga, que aún no se me notaba. Por esta niña de mi vida anterior, renuncié a mi carrera y a mí mismo. Pero al final, no tenía nada. En esta vida, no quiero volver a cometer el mismo error. Ir al hospital. Debo ir. Respiré hondo y tomé una decisión. A la mañana siguiente temprano fui a la escuela. Bella, ya te decidiste, ¿verdad? El director sonrió y tomó mis documentos. ¿Sabe Jason de esto? Tomo mis propias decisiones sobre mis asuntos. Sonreí. Director, por favor, complete los procedimientos lo antes posible. Al salir de la escuela, la luz del sol me dio en la cara, haciéndome sentir cálido. Me sentí como un pájaro que se había liberado de su jaula y por fin podía volar libremente. Sin embargo, Yvonne se había mudado aquí antes. En mi vida anterior, no apareció hasta que Jason iba a ser trasladado a la capital provincial. Las alas de la mariposa ya habían empezado a revolotear. Algo parecía ser diferente a mi vida anterior. ¿Y qué? Se había liado con Jason hace un rato. Después de salir de la escuela, fui directo al hospital. El departamento de obstetricia y ginecología siempre olía a desinfectante mezclado con un ligero olor a sangre, lo que hacía que la gente se sintiera inexplicablemente irritable. Me registré y me rendí. La larga espera casi me asfixió. Por fin, llegó mi turno. ¿Para qué tipo de examen viene? Preguntó la joven doctora sin levantar la vista. Tengo la garganta un poco seca. Quiero pedir cita para un aborto inducido. La doctora me miró y me evaluó. Casada, pero aún no he tenido hijos. Casada. Apreté los puños. ¿Te acompaña algún familiar? No. La doctora frunció el ceño. Es mejor tener a un familiar contigo. Puedo tomar mis propias decisiones. La interrumpí. Mi tono era firme. La doctora parecía querer decir algo más. Pero al final, no volvió a hablar. La operación se puede programar en 3 días. Necesita hacerse algunos exámenes con antelación. Lleve este formulario y vaya a pagar la tarifa. Me entregó un formulario. Al sostenerlo, mi mano tembló levemente. En esta vida, ya no quiero renunciar a mí misma por nadie, ni siquiera por mi hijo.
Después de pagar la cuota y terminar los exámenes, salí del hospital. El cielo estaba nublado como si fuera a llover. Mi corazón estaba igual que el clima, tan opresivo que apenas podía respirar. Al volver al hostal, la pequeña habitación estaba aún más sofocante y calurosa. Abrí la ventana para que circulara el aire sofocante. Saqué un pequeño calendario de mi mochila. Pasé a la fecha de hoy, 22 de julio de 1983. Usé un bolígrafo rojo para marcarla con fuerza. Quedaban 14 días para la cuenta regresiva hacia la libertad. Aún quedaban algunos libros y material escolar en casa que no me había llevado. Mirando la hora, Jason no solía estar en casa a esa hora de la tarde, así que me vino perfecto para volver a buscarlos. Abrí la puerta de casa y me invadió un olor familiar a humo de cocina mezclado con un indescriptible olor a humedad. Jason no estaba. ¡Qué bien! Fui directo al dormitorio, listo para empacar todo lo que quedaba. Si es nuestra persona ocupada que regresa. La voz sarcástica de la madre de Jason llegó desde la sala, tan áspera como uñas arañando una pizarra. Me detuve en seco, respiré hondo y me giré para mirar hacia la sala. Jason estaba sentado en el sofá, sosteniendo una taza de té con aspecto de no tener nada que ver con él. La madre de Jason, en cambio, permanecía allí de pie, con las manos en las caderas, agresivamente, dirigiéndose con satisfacción, como una gallina protegiendo su comida. Lo que finalmente te dignaste a regresar. Pensé que tus alas eran tan fuertes que te fuiste volando y no volverías. Dijo la madre de Jason con sarcasmo. Me burlé. Tengo que informarte cuando vuelva a mi casa. ¿A tu casa? ¿Aún te atreves a decir que esta es tu casa? En cuanto llegaron tus suegros, saliste corriendo. ¿En qué te pareces a una nuera? Así es. Jason finalmente habló con un tono lleno de culpa. No eres filial con tus suegros y ni siquiera piensas en continuar la línea familiar de la familia Jason. Solo sabes salir corriendo. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Los miré y apreté los dientes. En mi vida anterior, por el bien de esta familia, dejé mi trabajo en Pekín, renuncié y me quedé en casa para cuidarlos y servirlos. ¿Y cuál fue el resultado? No recibí ni una sola palabra de elogio. En cambio, me menospreciaron, llamándome completamente inútil. En realidad, quería continuar la línea familiar de la familia Jason. Es una lástima que a algunas personas solo les interese coquetear por fuera y no se dediquen en absoluto a la familia. Dije, mirando fijamente a la madre de Jason. La madre de Jason se puso roja al instante. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te atreves a calumniar a mi hijo? ¿Calumniarlo? ¿Quién no sabe que él y esa Yvonne? De un bofetón, la madre de Jason golpeó la mesa con fuerza. Cállate. Yvonne es una buena chica. 100 veces mejor que tú. Mírala. Es gentil y virtuosa, comprensiva y considerada. A diferencia de ti, que siempre tienes cara de pocos amigos. ¿A quién le muestras esa cara? No pude evitar reírme. Gentil y virtuosa, comprensiva y considerada. Cierto. Es una buena chica. Pero esta buena chica no quiere jóvenes solteros. En cambio, insiste en pastorear a un hombre casado. Me detuve un momento a observar sus reacciones. Efectivamente, los padres de Jason se pusieron nerviosos. ¿Qué tonterías dices? Yvonne no es esa clase de persona. Alargué el sonido. Puedo ver con mis propios ojos qué clase de persona es. Estás tan ansioso por defenderla. ¿Será que te dio algún beneficio? ¿Qué planeas venderle a tu hijo? Estás diciendo tonterías. La madre de Jason estaba furiosa. Yvonne es extremadamente sensata. Seguí sonriendo y dije, es cierto. Es muy sensata. Además, es la pareja perfecta para Jason. Uno es médico y el otro enfermero. Son la pareja perfecta. Los padres de Jason se quedaron atónitos, al parecer no esperaban que dijera esas cosas. Me daba pereza desperdiciar más palabras con ellos. Me di la vuelta y fui al dormitorio a empezar a empacar. Me agaché y metí los últimos libros en una caja grande de cartón.
Los lomos de los libros hacían un ligero roce al apretarlos, muy parecido a la tensión que sentía en ese momento. Jason compró originalmente esta caja para guardar sus preciadas maquetas. Ahora guardaba algunos de mis libros favoritos de la universidad. En cierto modo, le estaba dando un buen uso. Para otras cosas, metí las que podía usar en la caja de cartón y las que no. Las tiré tranquilamente a un rincón. En fin, a ellos tampoco les importaron. Los padres de Jason estaban en la puerta de la sala, como dos dioses de la puerta, observando atentamente cada uno de mis movimientos, como si temieran que les robara alguna cosa preciosa de su casa. Me burlé en mi corazón. Ni siquiera querría este montón de trastos gratis. Pensé que ocuparía espacio. ¿Qué? ¿Para qué llevas todos esos libros? La madre de Jason finalmente no pudo contenerse y gritó. No levanté la vista. Son mis libros. Claro que me los llevo. Jason los compró todos. La madre de Jason dijo con seguridad. Me burlé, cerré la caja de cartón y le di unas palmaditas a la tapa polvorienta. Oh. Ah, sí. Me parece recordar que los compré con mi propio dinero. No tienes muy buena memoria, ¿verdad? Jason también intervino. ¿Para qué necesita una mujer como tú tantos libros? ¿De qué sirve leer tantos libros? Se supone que todavía tienes que quedarte en casa y cuidar de tu marido y tus hijos. Me daba pereza discutir con ellos, así que los ignoré y me puse a arreglar otras cosas. Mirando a mi alrededor, esta habitación donde viví 2 años está irreconocible. La ropa, los zapatos y las cosas del padre y la madre de Jason estaban amontonadas por todo el suelo, y había un extraño olor a humedad por todas partes. La habitación que antes había decorado con tanto esmero ahora estaba hecha un desastre. Solo habían pasado 2 días, y el rastro de mi vida allí se había borrado por completo. De verdad que no podían esperar. Cargué la pesada caja de cartón y caminé hacia la puerta. El padre y la madre de Jason seguían bloqueando la puerta, con la mirada llena de hostilidad. Deja la llave. La madre de Jason dijo fríamente, divórciate de Jason cuanto antes y no lo retengas. Jason también intervino. Sal de esta puerta. No vuelvas. Curvé las comisuras de los labios y mostré una sonrisa burlona. No te preocupes. Estoy deseando ser libre. Aquí tienes la llave. Tiré la llave sobre la mesa de centro. Dile a tu querido hijo que me contacte cuanto antes para firmar el acuerdo de divorcio. Estaré lista en cualquier momento. Tras decir eso, abandoné ese lugar sofocante sin mirar atrás. En cuanto salí, sentí como si me hubiera quitado un yugo pesado de encima, y me sentí mucho más ligero. Respiré hondo y el aire fresco inundó mis pulmones. No pude evitar reírme. Jason vino a buscarme después de cenar. El pasillo del hostal estaba tenuemente iluminado. Las luces activadas por voz, se encendían y apagaban con sus pasos como una escena aterradora de una película antigua. Me estaba secando el pelo frente al espejo cuando oí que llamaban a la puerta. No sé cómo supo que me alojaba allí, pero ya no importaba. Lo que importaba era su expresión en ese momento. Tenía el ceño ligeramente fruncido, los labios apretados y su postura habitual era, no estoy contento pero tengo que venir de todas formas. Deja de armar un alboroto, dijo con un tono de irritación apenas perceptible. Ya llevas 2 días fuera. Es hora de ir a casa. Ir a casa. La casa de la que hablaba. ¿Era la que habían ocupado los padres de Jason y que olía a humedad? ¿O era la casa donde Yvonne armaba un alboroto? Dejé el espejo y lo miré con una media sonrisa. Jason, deberías dejarlo claro. No estoy armando ningún alboroto. Apartó la mirada con cierta inquietud y suavizó el tono. Sé que estás de mal humor, pero te comportas así. ¿De mal humor?, lo interrumpí. ¿Por qué debería estar de mal humor? He escapado del mar de amargura y he recuperado mi libertad. Soy demasiado feliz para estar de mal humor. Lo miré y le dije palabra por palabra, Jason, ¿tus padres te enviaron aquí para hablarme del divorcio? Su rostro cambió y sus ojos parpadearon. ¿De qué hablas? No existe tal cosa. Lo haya o no, lo sabes en tu corazón.
Me dio pereza andarme con rodeos y lo dije sin rodeos. Está bien hablar del divorcio. Sin duda cooperaré. Parecía que no esperaba que fuera tan directa. Se quedó atónito un momento y luego suspiró con impotencia. ¿Por qué tienes que ser así? ¿No podemos tener una buena charla? ¿Una buena charla? ¿Hablar de qué? ¿Hablar de lo enamorado que estaba él y Yvonne o de que debería ser razonable, considerar la situación y satisfacer su verdadero amor? ¿Hablar de qué? Le pregunté con un dejo de sarcasmo para poder seguir conteniendo mi ira y ser tu buena esposa y madre. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final, no dijo nada. Si estás de mal humor, quédate afuera unos días más. Cálmate y luego podemos hablar. Finalmente decidió escapar. Sacó unos billetes del bolsillo y los puso sobre la mesa. Toma este dinero. Si no te alcanza, dímelo. Miré el dinero que tenía en la mano y no me negué. Acabo de tomarlo. Muy bien. Es dinero gratis. Podría aceptarlo. Está bien. Lo miré con una sonrisa fría dibujando las comisuras de mis labios. Me pondré en contacto contigo lo antes posible para firmar el acuerdo de divorcio. Me miró fijamente y luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí, observando cómo su espalda desaparecía en la penumbra. He estado tan liado estos 2 días que ni siquiera he tenido tiempo de recuperar el aliento. Primero fui a hacer todo tipo de trámites. Me sellaron un montón de certificados y estaba mareado de tanto correr. Por suerte no se cumplió mi sueño. Todo iba bien en la escuela. Solicité una residencia temporal. Solo me quedaré allí unos 10 días para superar el periodo de transición. Fue muy fácil hablar con el director de la escuela. Me dio directamente la llave de una habitación individual. Bella, tú esto. Dudó en hablar con un rastro de preocupación en sus ojos. Puedo manejarlo yo solo. Gracias, director. Le sonreí, intentando parecer relajado. Él asintió y me lo recordó. Si necesitas ayuda, solo dilo. Cuídate mucho. Trasladé mi equipaje del hostal al dormitorio, haciendo varios viajes de ida y vuelta, y estaba agotada. Al salir del hostal, la chica de recepción me miró de reojo con un dejo de chisme. Supongo que notó que algo andaba mal conmigo estos últimos días, ya que me alojaría en un hostal varios días, pero no es asunto mío. Al tercer día fui al hospital. Antes de la operación, fui al baño. En el pasillo vi a Jason y a Yvonne. Estaban muy cerca, casi pegados el uno al otro. Yvonne tenía la cabeza gacha y le temblaban ligeramente los hombros, como si estuviera llorando. Jason parecía ansioso y seguía hablando. ¿Puedes bajar la voz? Esto es un hospital. Oí a Jason gruñir en voz baja. Yvonne levantó la cabeza de repente con los ojos rojos. ¿Qué hago? Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿No está todo ya arreglado? La interrumpió Jason con impaciencia. ¿Y sí? La voz de Yvonne estaba teñida de sollozos. No hay ningún ni sí, dijo Jason con firmeza. Dije, yo me encargo de todo. Extendió la mano y rodeó a Yvonne con el brazo, dándole palmaditas suaves en la espalda como para tranquilizarla. Al ver la escena, de repente me pareció ridícula. Me había abrazado así y me había dicho palabras dulces antes. Ahora usaba la misma técnica para consolar a otra mujer. Hombres de mierda. Me quedé allí observándolos en silencio. No había ira ni tristeza en mi corazón, solo una indiferencia infinita. Era como si estuviera viendo una obra que no tenía nada que ver conmigo. Yvonne estaba embarazada. Lo oí con claridad. ¿Y si? ¿Y si otros se enteraban? La voz de Yvonne era tan suave como el zumbido de un mosquito, pero me golpeó el corazón como un mazazo. Las palabras tranquilizadoras de Jason fueron más bien una confirmación. No va a pasar. Dije, me encargaré de todo. Encárgate de todo. ¿De quién? ¿De mí o de ti? Respiré hondo y me di la vuelta para irme. No hubo lágrimas ni acusaciones, ni siquiera el sonido de pasos. Regresé a la sala como un fantasma. Sentada en la cama del hospital comencé a repasarlo todo.
En mi vida anterior, Yvonne no estaba embarazada en ese momento. El coqueteo entre ella y Jason solo ocurrió después de que él fuera transferido a la capital provincial. Ahora, todo había cambiado. ¿Fue mi renacimiento lo que lo cambió todo? Ya no importaba. Solo sabía que el resultado sería mi partida. Bella, ¿lo has pensado bien? El médico se paró frente a mí con el consentimiento de la cirugía. Asentí. ¿De verdad no vas a volver a pensarlo? Después de todo, no hace falta. Dudé un momento y volví a asentir. No podía dudar y no me arrepentiría. Estaba tumbado en la mesa de operaciones. La luz fría brillaba y solo podía ver un blanco cegador. Cuando desperté, ya era tarde. Me dolía levemente el bajo vientre, como si me hubieran arrancado algo con fuerza. Sentía un vacío. ¿Estás loco? Un rugido me sacó de mis días. Era Jason. Su rostro estaba lleno de ira y sus ojos estaban inyectados en sangre como los de un león enfurecido. ¿Quién te dio el derecho a tomar tu propia decisión de abortar? Me señaló con un dedo tembloroso. Lo miré con los ojos ardiendo. Un niño que no todos esperan es mejor que no nazca. Su expresión se congeló por un instante. Ese es mi hijo. Apretó los dientes. Tu hijo. Sonreí con amargura, tirando de las comisuras de los labios. El dolor se extendió desde el bajo vientre, pero era solo una fracción del dolor de mi corazón. Jason, ¿no te importará este niño? Su expresión se volvió aún más feroz, como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Qué quieres decir? Lo miré con los ojos vacíos. Lo que te importa es tu otro hijo, ¿verdad? Su rostro cambió pasando del rojo al blanco y luego del blanco al verde como una paleta de colores. ¿Qué quieres decir? Su voz empezó a temblar y un destello de pánico brilló en sus ojos. Me miró con ojos evasivos, como un niño que hubiera hecho algo malo. Cerré los ojos, respiré hondo y al volver a abrirlos, los tenía claros. Que no diga algo no significa que no lo sepa. No significa nada. Sonreí con calma y miré por la ventana. De repente siento que algunas cosas no necesitan aclararse. Su respiración se aceleró y finas gotas de sudor le aparecieron en la frente. No se adivina al azar. Intentó aparentar calma, pero no pudo ocultar su pánico interior. Estoy cansado. Giré la cabeza y dejé de mirarlo. Si tienes algo que hacer, puedes irte primero. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final, no dijo nada y se dio la vuelta para irse. La sala volvió a quedar en silencio y me quedé dormida, somnolienta. Cuando me desperté ya estaba oscuro. Había 3 personas más en la sala, mis padres y mi hermano menor. ¿Qué te pasa, niña? Ni siquiera hablaste con Jason de algo tan importante como abortar. Mi madre frunció el ceño y empezó a regañarme en cuanto abrió la boca. Sí, hermanita. Es tu culpa. ¿Qué te hizo tu cuñado? Viniste hasta aquí para abortar. Creo que solo te estás poniendo difícil. Tu cuñado es tan buena persona que tuviste que hacerlo enojar. Te diré que deberías disculparte con él rápido. No quiero ofenderlo. Mi hermano menor gritaba a mi lado, mirándome con descontento. Cerré los ojos y no quise hablar. ¿Sabes que papá se puso verde al enterarse? Mi hermano menor no paraba de hablar. Mi padre suspiró profundamente a su lado. Jason es un buen chico. Sabiendo lo que hiciste, incluso llamó a tus padres para convencerte. ¿Dónde se puede encontrar a alguien tan magnánimo como él? ¿Magnánimo? Llamó a mis padres para convencerme. Me burlé en mi corazón, pero guardé silencio. Siempre verían solo lo bueno en Jason. Los beneficios que les trajo este yerno ya los habían cegado. Antes, Jason les compraba productos nutricionales de alta gama, los llevaba de viaje y los llenaba de sobres rojos y gruesos en los festivales. Ahora me temo que están aún más preocupados de que una vez que me divorcie, todos estos beneficios desaparezcan. En cuanto a mí, ¿a quién le importa si vivo o muero? Hacemos esto por tu bien, Bella. Mi madre me tomó la mano y su tono se suavizó. Para una mujer, tener un hogar sigue siendo importante. ¿Hogar?
El hogar entre Jason y yo existía desde hacía mucho tiempo, solo de nombre. Mamá, sin cansarse, la interrumpí débilmente. Su supuesta preocupación fue solo una actuación hipócrita. Antes de las 7 de la tarde mis padres se levantaron para irse. Todavía tenemos que volver a cocinar, dijo mi madre mientras empacaba sus cosas. Había un dejo de disculpa en su tono, pero más bien una sensación de derecho. Asentí y no intenté detenerlos. Mi hermano menor era su hijo más importante. La sala volvió a quedar en silencio, dejándome sola. La habitación vacía era como una jaula enorme que me atrapó. Poco después, Jason entró con un termo. El doctor dijo que deberías comer algo. Le pedí a alguien que te preparara huevos con azúcar morena. Puso el termo en la mesita de noche. Es bueno para reponer la sangre. Lo miré con una expresión complicada. Su actitud en ese momento era la de un esposo considerado. Si no hubiera renacido, su apariencia hipócrita me habría engañado. Gracias. Tomé la cuchara que me dio y comí los huevos con azúcar morena bocado a bocado. Eran muy dulces, empalagosamente dulces. Necesitaba recuperar fuerzas. Por mi propio bien. Jason no paraba de hablar, diciéndome que descansara bien y que vendría a visitarme los próximos días. Asentí y respondí débilmente. Realmente necesitaba que alguien me cuidara estos días. Después de todo, recuperarse de un aborto también fue como pasar un periodo de confinamiento. Temprano a la mañana siguiente, en cuanto Jason se fue, Yvonne entró justo después. Llevaba uniforme y mascarilla, y entró fingiendo estar haciendo una ronda de sala. La reconocí de un vistazo. Aunque la mascarilla le cubría casi toda la cara, el orgullo en sus ojos era inconfundible. Se acercó a mi cama, se agachó y se quitó la mascarilla. ¿Cómo te sientes, bella? Había un dejo de burla apenas perceptible en su voz. ¿Estás decepcionada? Aún no estoy muerta. La miré con frialdad. Yvonne no estaba molesta. En cambio, se rió. ¿De verdad no crees que Jason se quedó a cuidarte por ti? La miré en silencio y no dije nada. Simplemente no quiere que lo critiquen. Yvonne continuó, después de todo, no puede quedar completamente exonerado de la responsabilidad de tu aborto. Hizo una pausa y un destello de orgullo brilló en sus ojos. ¿Sabes cómo Jason y yo nos conocimos? No quería oírlo, pero no pude evitar que hablara. Pensándolo bien, te lo agradecería si no le hubieras dado la oportunidad. Él no habría estado conmigo. La voz de Yvonne era suave, pero era como si me clavaran agujas en el corazón. No vigilaste de cerca a un hombre tan bueno. No me culpes por aprovecharme de la situación. Describió vívidamente cómo se enamoraron con el tiempo. Cada palabra fue como un cuchillo clavándose profundamente en mi herida. Jason dijo que hace tiempo que perdió sus sentimientos por ti. La voz de Yvonne tenía un matiz de orgullo. Estaba contigo solo por responsabilidad. Ahora él y yo tenemos nuestro propio hijo. Se acarició suavemente el abdomen plano. Claro que quiere estar conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. La voz de Yvonne se volvió aguda. Más te vale divorciarte de Jason cuanto antes y no interfieras con nuestra familia de 3. ¿Una familia de 3? Una familia de 3. Tienes una imaginación enorme. Abrí los ojos. Tengo los ojos fríos. No lo olvides. Jason y yo aún no estamos divorciados. Solo eres una amante que no se deja ver a la luz. Cometer adulterio es un delito que puede llevarte a la cárcel. La miré a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. Yvonne, ¿quieres intentarlo? Puedo hacerlo realidad. La expresión de orgullo de Yvonne se congeló. Su rostro palideció y sus labios temblaron levemente, pero no pudo decir ni una palabra. En ese momento, se abrió la puerta de la sala. Jason había regresado, todavía con un termo en la mano. Al ver a Yvonne junto a mi cama, su rostro se puso feo al instante. ¿Qué haces aquí? Su tono era frío con un matiz de acusación. Yvonne parecía haber encontrado la salvación, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Se cubrió el estómago con el cuerpo ligeramente tembloroso, y lloró lastimeramente. Jason, me duele mucho el estómago.
La cara de Jason se puso aún más fea. Me miró y luego a Yvonne, con los ojos llenos de incomodidad e impotencia. Caminó rápidamente hacia Yvonne y la sacó casi arrastrándola, casi llevándola en brazos. La sala volvió a quedar en silencio. Después de media hora, Jason regresó. Se quedó en la puerta, dudó un momento y luego entró. Bella, parecía querer decir algo pero no sabía cómo empezar. No quería escuchar sus explicaciones ni tener más problemas con él. Después de que me den de alta, tramitemos el divorcio cuanto antes. Mi tono era tranquilo como si estuviera hablando del tiempo de hoy en lugar de terminar un matrimonio. Jason abrió la boca, pero al final no dijo nada. En los días siguientes parecía una persona completamente diferente, extremadamente atenta y preocupada. ¿Qué te gustaría comer? Voy a comprarlo. Me preguntaba esto todos los días con una cautelosa mirada de adulación. Lo miré y no sentí la menor conmoción en el corazón. Simplemente sentí que era irónico. Todo está bien, respondí con inferencia. Giré la cabeza y dejé de mirarlo. Sabía que intentaba compensarlo o mejor dicho, expiar sus pecados. Pero ya era demasiado tarde. Todos los días sentía a alguien rondando fuera de la sala. El tenue olor a perfume. No tuve que adivinar quién era. Yvonne. Fue muy persistente. Sin embargo, nunca más se atrevió a entrar en la sala. Probablemente Jason le había advertido. El médico dijo que me había recuperado bien y que podía recibir el alta. Solo faltaban 5 días para mi viaje a Pekín. ¿Cómo te sientes? Jason intentó venir a ayudarme, pero me negué. No pasa nada. No quería hablar más con él. Solo quería terminar con todo esto cuanto antes. El médico me dijo que necesitaba descansar más. Puedes volver a casa y quedarte allí un tiempo durante este periodo. Sugirió. Me quedé desconcertado por un momento. Vuelve a casa. El lugar que antes estaba lleno de risas y alegría, pero ahora solo quedaba frío y una sensación de asfixia. Me negué rotundamente. No, ya entregué la llave. Esa ya no es mi casa. Cortemos el nudo gordiano. Nos vemos mañana por la mañana en la oficina de asuntos civiles. Por cierto, este es el acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si no hay problema, simplemente fírmalo. Saqué el acuerdo que había escrito hace tiempo y se lo entregué. Bella, nosotros. El rostro de Jason palideció, pero no sabía cómo continuar. ¿De verdad estás decidido? Su voz tembló un poco. Sí. Mi respuesta fue decisiva, sin la menor vacilación. Se quedó en silencio mirando el acuerdo sobre la mesa, y no se movió por un buen rato. No lo animé. Simplemente lo miré en silencio. Más tarde. Más tarde. Parecía que ya había tomado una decisión. Tomó el acuerdo, lo hojeó rápidamente, sacó un bolígrafo y firmó. Lo había escrito de forma muy sencilla. Esperaba que no tuviera objeciones. La casa fue asignada por la unidad familiar, y yo no tenía derecho a ella. Los bienes conyugales eran solo unos pocos ahorros de esos 2 años, y yo, sin contemplaciones, los quería todos. En cuanto al resto, lo que traje conmigo al casarme era mío, y lo que era suyo, suyo. Fue así de simple. Con el acuerdo de divorcio en la mano, mi corazón finalmente se tranquilizó por completo en ese momento. Después de fijar la hora para ir a la oficina de asuntos civiles al día siguiente, volví a la escuela, saqué el calendario y le dibujé una gran marca. 5 días. En 5 días más, podría despedirme por completo de este lugar y empezar una nueva vida. Miré el círculo rojo brillante del calendario y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. A la mañana siguiente temprano, me vestí y fui a la oficina de asuntos civiles. El proceso de trámites fue rapidísimo. Tan rápido que me pareció un poco irreal. En el momento en que se selló el sello, mi corazón finalmente se tranquilizó por completo. Al salir por la puerta de la oficina de asuntos civiles y respirar el aire fresco, me sentí mucho más ligero. Por fin soy libre. Me dije a mí mismo en silencio. En ese momento una figura apareció ante mí. Yvonne.
Me saludó con una gran sonrisa y le dio un cariñoso saludo al brazo de Jason. Esa sonrisa era tan deslumbrante que me dieron ganas de vomitar. Jason, por fin está hecho. Su voz de cocata me puso nervioso y me hizo dudar. Luego se giró para mirarme con orgullo manifiesto en los ojos. Bella, ahora te han echado oficialmente. Te lo advierto. Te lo advierto. No vuelvas a ser Jason en el futuro. Lo dijo con arrogancia, como si yo fuera un matón que había ocupado el lugar de otra persona. La miré con frialdad y no dije nada. Jason frunció el ceño y me regañó. Yvonne, deja de hacer un escándalo. Al oír esto, sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Se agarró el estómago con lástima y miró a Jason con una expresión redonda. Jason, supongo que se le hizo un nudo en la garganta, con aspecto de haber sufrido una gran injusticia. Jason me miró con expresión avergonzada y un atisbo de disculpa en los ojos. Me burlé en el fondo de mi corazón. Esta vieja siempre se comporta así. Me dio pereza ver su actuación, así que me di la vuelta y me fui. Bella. Jason me llamó. Me detuve en seco y me giré para mirarlo. Tú. Dudó en hablar, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Negué con la cabeza. Todo lo que tenía que decir se quedó claro ayer. Tras decir eso, me fui sin mirar atrás. Con el certificado de divorcio en la mano, regresé al dormitorio de la escuela con paso ligero. Por fin me sentí libre. Con el certificado de divorcio en la mano, regresé al hogar donde crecí, pero que nunca me había hecho sentir realmente bien. Mamá no había cumplido con mi encargo. Me divorcié de Jason. Dejé el libro rojo sobre la mesa con un tono tan tranquilo como si dijera que hoy hacía buen tiempo. Mi madre estaba recogiendo verduras. Su mano se detuvo un instante. Y de repente levantó la vista con los ojos abiertos como campanillas de cobre. ¿Qué dijiste? Mi padre salió de la habitación con un periódico en la mano. Al oír esto, el periódico cayó al suelo con un chasquido. Divorciado. Me miró con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Por qué te divorcias si tienes una buena vida? Mi madre agarró el certificado de divorcio y lo miró una y otra vez. Su cara se volvió cada vez más fea. Tú vacías. Me señaló con los dedos temblorosos. ¿Dónde quieres que pongamos la cara su padre y yo? Viviré mi propia vida, sola. Los miré con calma, sin agitación en el corazón. ¿Cómo te atreves a replicar? Mi padre dio un golpe en la mesa. Si de verdad estás divorciada, no vuelvas. No podemos mantenerte. Puedo mantenerme yo mismo. Sonreí. Mentira autocrítica. Sus reacciones estuvieron dentro de mis expectativas, decepción, ira y acusaciones. Pero no me preocupaba en absoluto. Mi trabajo podría cambiar y me voy a otro sitio. Dije con inferencia, sin revelar el destino específico. Mi madre se burló. ¿Cambio? Creo que estás divorciada y nadie te quiere, así que tienes que salir a esconderte. No lo refuté. En esta situación, ni siquiera hacía falta comer en casa. Era mejor irse. Te vas así como así. Mi padre me miró y había un rastro de emoción compleja en su tono, difícil de detectar. Si no, volví a preguntar. No dije nada más, me di la vuelta y abandoné este hogar sofocante. No derramé ni una lágrima. Ni siquiera miré atrás. Cuando regresé al dormitorio, el billete de tren ya estaba en mi escritorio. La escuela me lo había comprado. Era un billete para Pekín. Lo apreté con fuerza y una emoción indescriptible me invadió el corazón. Pekín, allá voy. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La arena y el viento de Pekín suavizaron mis rasgos y también me ayudaron a encontrar mi propio pedazo de cielo en esta jungla de asfalto. Encontré a mi media naranja, un hombre amable y considerado que me respeta. Decidimos volver a nuestra ciudad natal para celebrar la boda. Al fin y al cabo, nuestros padres están envejeciendo y no les conviene venir a Pekín. En estos 10 años, mi relación con ellos ha mejorado mucho. El día antes de la boda, mi madre me acompañó a ordenar la habitación y mencionó a Jason. Ah, ya sabes, la familia Jason ha hecho algo muy mal.
Mi madre suspiró. ¿Qué pasa?, pregunté con indiferencia. Después de 10 años, ya lo había dejado ir. Hacía mucho que no oía ese nombre. Claro que lo recuerdo. ¿Qué pasa? Después de casarse con esa chica, su vida era un completo desastre. Mi madre hizo pucheros con un poco de regodeo. Yvonne dejó su trabajo tras quedar embarazada y se dedicó por completo al hogar. No hacía nada en todo el día y dejó al niño al cuidado de los padres de Jason. Dio a luz a un hijo. De lo contrario, ¿cómo podrían estar dispuestos a cuidar a una niña? En mi vida anterior, di a luz a una niña y los padres de Jason no estaban dispuestos a cuidarla. Ella dio a luz a una niña y estaban muy descontentos. Se quejaban a diario de que Yvonne era perezosa y glotona, y de que había dado a luz a una niña que desperdiciaba dinero y solo sabía cómo gastarlo. No pude evitar fruncir el ceño. Un desperdicio de dinero. En mi vida anterior, Yvonne tuvo un hijo. ¿Por qué se convirtió en hija en esta vida? ¿Y Jason?, le preguntó mi padre. Estaba abrumado por las nimiedades de casa. Escuché que también cometió algunos errores en su trabajo y perdió la oportunidad de ir a la capital provincial. Se lo merece. Mi padre resopló con frialdad. Así es. Oí que Yvonne se aferraba al dinero de la familia. Cuando Jason salía a eventos sociales, ella lo seguía como un perro policía para vigilarlo. Pekín. Está tan lejos. Es muy incómodo estar en constante debate. ¿Se divorciaron? Lo soportó Jason. No lo soportó. Más tarde Jason le propuso el divorcio. ¿Adivina qué pasó? Mi madre hizo una pausa a propósito para abrirnos el apetito. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre con entusiasmo. Yvonne se volvió loca al instante. Ella lloró y armó un escándalo, diciendo que iba a matar a toda su familia. Jason estaba tan asustado que no se atrevió a mencionar la palabra divorcio otra vez. Ahora está completamente deprimido. Después de que mi madre terminó de hablar, dejó escapar un largo suspiro. Dime, ¿qué clase de cosa es esto? No pude evitar reírme a carcajadas. Mi padre me fulminó con la mirada. Todavía tienes ganas de reír. Si no fuera por ti entonces, papá, todo sería cosa del pasado. Lo interrumpí. Ahora vivo bien. Mi madre me miró con expresión complicada. Sí, había cumplido mi obsesión. Mientras te vaya bien, Jason e Yvonne se lo buscaron, dije con inferencia. Bueno, ¿qué debo decir? Cuando escuché la noticia, no sentí ninguna oleada de resentimiento ni compasión. Solo sentí una especie de alivio y un ligero regocijo apenas perceptible. En mi vida anterior, ambos estaban realmente enamorados. En esta vida finalmente me deshice de ellos y también de ese matrimonio asfixiante. Me alegro de haber tomado esta decisión. También agradezco al destino por darme la oportunidad de empezar de nuevo. El día de la boda, el sol brillaba con fuerza y una sonrisa de felicidad llenó mi rostro. Todo en el pasado era como una nube pasajera que finalmente desapareció sin dejar rastro.